Bienvenidos a nuestro tercer podcast sobre la activación conductual. En esta tercera parte hablaremos de algunos consejos previos para la utilización y además de los aspectos que puedes manejar en la parte de informes y el tratamiento con tus pacientes. Recuerda que para este podcast te estará acompañando Fernando Romero. Al hablar de la estructura de cada sesión, hay una estructura general para todas las sesiones de la terapia de activación conductual. Los elementos principales de estructuración incluyen la revisión del progreso desde el último contacto, el establecimiento de una agenda y ayudar a recordar al paciente a comprender el proceso, la realización de una retroalimentación y el uso de tareas. Además de la terapia estructura, cada sesión mantiene el centro de interés en la activación. Estos elementos pueden variar de la duración de una a otra, de un cliente a otro paciente o de un terapeuta a otro. También puede variar en los detalles asignados a cada elemento en una sesión determinada. Sin embargo, a pesar de dicha flexibilidad, la utilización de estrategias de estructuración en cada sesión asegura que tanto el terapeuta como el paciente continúen asistiendo y que se active a una actividad comprometida. Poniendo un ejemplo, una de las primeras actividades que el terapeuta pidió que asumiera Alicia al principio de su segunda sesión y en cada posterior fue la utilización del inventario de presión BEC 2, puesto que la depresión de Alicia era la principal parte del tratamiento. Te invito a que nos escuche en nuestro segundo podcast donde te daremos más información del caso de Alicia. Al hacerlo, el paciente estaba siguiendo una de las estrategias fundamentales de la estructuración de la activación conductual, la revisión del progreso desde el último contacto. Muchos terapeutas con clientes de presión utilizan las escalas de autoinformas, como son la escala de presión de Beck, para monitorizar el programa durante el tratamiento. Otros clientes piden a menudo que informen verbalmente sobre el estado de presión de las personas en un nivel de escala de 1 a 10. Estas prácticas hacen posibles que el terapeuta cuantifique el progreso o la ausencia del mismo. Los clínicos pueden utilizar también medidas para valorar trastornos concomitantes como la escala de autoinforme para la ansiedad o el inventario de ansiedad de Beck de 1988. La utilización de diversas formas es un modo de monitorizar los objetos adicionales del tratamiento junto a la monitorización del estado anímico y la depresión del paciente. Existen diversos grupos de medidas cuantitativas para la depresión y para la ansiedad de sí mismo. Es importante tener en cuenta la información que nos proporcionan los pacientes en cada terapia. Tanto las medidas sobre la base empírica como el informe de las reproducibles pueden ser utilizadas para poner en práctica muchas medidas. Estas tienen en cuenta muestras que pueden ayudar a una mejor comprensión de los detalles de la mejoría de nuestros pacientes. Sin embargo, los terapeutas deben sobrepasar su necesidad de más información y a la carga que pueden suponer para el paciente el número de medidas que sea elevado. Con el paso del tiempo, la realización de gráficas con los resultados de las medidas del autoinforme pueden ser tan útiles para el paciente como para el terapeuta. Con el tiempo, las gráficas de resultados pueden mostrar al terapeuta y al cliente el momento en el que se producen las fluctuaciones de su estado de ánimo y pueden ayudar a la terapia a hacer que el tratamiento si está funcionando o no. Cuando los clientes experimentan una mejoría constante, las gráficas de resultados objetivos proporcionan una útil representación visual de los logros del paciente. Y cuando los pacientes no experimentan una mejoría o a la inversa, la monitorización del programa en cada sesión pone de relieve la necesidad de la revisión de la valorización, la conceptualización del caso y los programas de activación. La utilización de medidas subjetivas en cada sesión no disminuye la necesidad que tiene el terapeuta para comprobar también otras áreas de progreso en la vida del paciente desde la sesión precedente. El terapeuta puede presidir una evaluación global del estado de ánimo de la semana anterior o un periodo de tiempo y también puede preguntar sobre detalles relativos al nivel de actividad. Parte de esta información será suministrada mediante la revisión de la tarea, pero por varias razones es útil el diálogo de chequeo al inicio de cada sesión, ya que muestra que el paciente y el terapeuta le interesa por su vida fuera de la hora de terapia. También ayuda a establecer una agenda para la sesión en las que se toman mejorías de los deterioros deriventes. Una vez que el terapeuta de activación conductual comprueba el progreso desde el último contacto, el establecimiento de una agenda es generalmente el primer aspecto que se debe abordar. Es un proceso leve, pero es mejor cuando la agenda es bastante detallada, incluyendo prioridades y el tiempo que hay que dedicar a cada ítem.
Lo más importante en la elaboración de la agenda es asegurarse de que el cliente se vea alentado a sugerir temas que él o ella considere importantes y que el terapeuta tenga menos asuntos que mantengan el interés por la activación de la información con el fin de obtener información para mejorar a cada uno de sus pacientes. Desde este modo, al igual que la mayoría de las terapias cognitivas y conductuales, el establecimiento de una agenda es un proceso de colaboración que implica estimular al paciente para que aporte ítems a la agenda, para que establezca prioridades y negocie cambios que pueden tener lugar a medida que se desarrolle la sesión. Si ésta se desvía de la depresión establecida, el terapeuta debe reconducir el diálogo con el paciente para asegurarse de que el proceso es aceptable y que ambos están de acuerdo en que dicha desviación está a servicio de los objetivos y prioridades del paciente. Otro elemento clave en el momento de la activación conductual o estructurada de cada sesión implica la utilización de la orientación, así como la demanda de una retroalimentación. La orientación ayuda a eliminar el misterio de la terapia, como dice nuestra amiga y nuestra colega Marsha Linehan, y aporta al cliente la base sobre lo que se fundamenta los procesos que se van a utilizar. La demanda de la retroalimentación ayuda a asegurar de que los clientes comprendan dichos procedimientos. Ya hemos analizado la orientación del modelo de la activación conductual que se realiza por regla general durante las sesiones primera y segunda terapia. Sin embargo, el terapeuta puede proceder con frecuencia a realizarlo a largo tratamiento. Cada sesión de activación conductual estará estructurada también para el uso considerable de cada tarea. Desde este modo, el terapeuta de activación conductual revisará cada sesión de la tarea asignada en la sesión anterior y asignará nuevas tareas para que el cliente las realice antes de la próxima sesión. La regla fundamental de toda la terapia cognitivo o cognitivo-conductual es que cualquier tarea asignada debe ser revisada durante la sesión siguiente. La tarea ayuda a volver a comprometer al cliente con la vida y refuerza la experiencia de la activación conductual como un tratamiento orientado a la acción. Entre los diversos tipos de tareas asignadas podemos hablar de las siguientes. Monitorización de la actividad y del estado de ánimo. Es una parte donde la monitorización de las tareas se establece de un modo estándar en las primeras sesiones y puede modificarse posteriores. La programación de la actividad. Esta tarea debe ser analizada con la mayor parte de la activación conductual. Ejercicios de atención a la experiencia. Este tipo de actividad se le asigna a los clientes para que pasan gran cantidad de tiempo rumiando. La rumiación es una conducta particular que a menudo interfiere en actividades que requieren alto grado de implicación. Tarea de estructuración o gradación de la actividad. A menudo es útil dividir grandes tareas en tareas más pequeñas y manejables, y esto especialmente en individuos que sufren de depresión. Durante los episodios de depresión, las tareas sencillas que pueden resultar fáciles se pueden convertir en extremadamente difíciles. Por ello, esto requiere una gran habilidad para la descomposición de las tareas a menores unidades aún más pequeñas. Mantenimiento de interés por la activación. El elemento final de la estructuración que utiliza el terapeuta eficaz es el mantenimiento de interés por la activación en largo de cada sesión. Si logramos que las sesiones se centren en la activación, todas las conversaciones que se mantengan se podrán enfocar hacia las cosas que el cliente es capaz de hacer para mejorar su situación de ánimo. De este modo, el terapeuta reorientará la frecuencia de la conversación hacia el aquí y hacia el ahora, hacia un análisis programa de acción manteniendo en su mente qué puede hacer el paciente. El mantenimiento del interés por la activación no debe realizarse de forma que sugiera que el terapeuta no le interesa la vida anterior de su paciente o su pasado problemático. Es posible mantener el interés por la activación, incluso cuando se realiza una valoración, cuando se analizan las experiencias anteriores del cliente. Cuando un terapeuta de activación conductual habla con los clientes sobre sus pasados, debe hacerlo en el contexto de la formulación del caso. Esta información proporciona actividades sobre el refuerzo y las contingencias en la vida del cliente. Dicha información sirve de guía para determinar lo que los clientes pueden hacer en el aquí y en el ahora, para establecer métodos susceptibles de poder ser utilizados con el fin de establecer un compromiso en la vida. Por ejemplo, en el caso de Alicia se sintió muy herida desde hace mucho tiempo cuando la madre se echó de su casa, y aunque con el paso del tiempo volvió a establecer una relación cordial con su madre, continuó sin relacionarse con sus dos hermanos menores. En la terapia,
Hablaba sobre lo triste que se sentía en la realización incidente acaecido por la madre y sobre la profunda pena que aún sentía. Para ella, era difícil incluso hablar lo dicho con el terapeuta. Sin embargo, la conversación empezó a versar sobre los sentimientos de tristeza, ira, culpabilidad o vergüenza por esta situación. El terapeuta consiguió establecer de modo que Alicia pudiera abordar estos sentimientos en vez de evitarlos, y de este modo puede activarse las consecuencias importantes. Al manifestarse estos difíciles sentimientos y permitir experimentar durante la terapia, creo también una oportunidad para también pensar y restablecer poco a poco la relación con sus hermanos menores, algo que ella deseaba desde hace mucho tiempo. La validación. La validación de un cliente implica la manifestación de la comprensión de la experiencia de dicho cliente. Se han escrito muchos estudios sobre la variación de la terapia conductivo-conductual. La validación es un elemento que tiene un papel de importancia en la activación conductual y que requiere todas las destrezas auditivas básicamente que han sido empleadas y analizadas en obras sobre esta práctica. El ser experto en leer, comillas, a los clientes es un componente esencial en la activación conductual. Los terapeutas de activación conductual pueden utilizar las destrezas de expresar de otro modo o de hacerse eco las palabras de los clientes. A menudo, la respuesta exacta de la comunicación, sutil o no verbal de los clientes, es una parte crítica de la validación. Por ejemplo, durante una conversación sobre la actividad social en la que Alicia había participado, esta dejó de mirar al terapeuta. Para bajar la vista a sus pies, después de un par de minutos, el terapeuta pregunta: he observado que no miras cuando hablamos sobre tu comida, con Meg. ¿Ha cambiado algo en ti mientras hablamos? Alicia comenzó a llorar y dijo: bien, en realidad lo pasé fatal con Meg. Cuando fuimos a cenar, dijo que exactamente había causado una sensación de logro. Sentí mucha envidia por algunas causas que le habían sucedido, y me parece que es una estupidez que yo me sentía así. Si bien el terapeuta no hubiera estado atenta al cambio sutil de la conducta del cliente, simplemente podría haber analizado la actividad como un elemento que aportó a Alicia a la sensación de logro, pero no como un elemento que también generó sentimientos de envidia y de culpabilidad. Una validación efectiva implica también por lo general una capacidad para comprendernos y a dar a entender las experiencias al usuario. Basándonos en el historial de este o su contexto actual, es importante enfatizarlos. Durante las entrevistas iniciales, el terapeuta escucha con atención el relato del cliente sobre los acontecimientos históricos que han tenido impacto sobre su vida. El terapeuta responde al usuario presentándole los acontecimientos vitales que pueden haber contribuido a su depresión durante la presentación del modelo. Este es un buen momento para comprobar cómo el cliente reacciona y ha comprendido por completo todo lo dicho por el terapeuta. El terapeuta utiliza también las propias palabras del usuario para hablar de los síntomas de la depresión que éste experimenta. Y por último, el terapeuta enumera las respuestas y los síntomas que son comprensibles dada la trayectoria vital, el estado anímico del paciente, que podrían empeorar la depresión. Esto también puede reducir el acceso positivo o implicar aún más la vida consideradas como problemas secundarios. La mayoría de los usuarios ven esto como un proceso de analizar con el terapeuta y es válido por lo que se respecta a su experiencia. Si bien el usuario no está de acuerdo, el terapeuta debe estar abierto a la comprensión de las percepciones del usuario y tiene también su propia experiencia. Por tanto, debe realizar modificaciones en la presentación del modelo. La falta de validación por el terapeuta implica que no entiende las interacciones con el cliente y el terapeuta de activación conductual debe prevenir dichos lapsos para la comprensión. A continuación te presentaré un ejemplo de una sesión con activación conductual. El cliente dice lo siguiente: lo que pasé realmente cuando esta semana fui a la oficina de correos con el fin de comprar unos sellos que necesitaba para enviar las cartas con las terapias pasadas. El terapeuta pregunta: ¿cuál es la causa de la dificultad? El paciente nos dice: sobre todo me dolieron mucho las caderas y las rodillas y aún así continué esperando hasta sentirme mejor. Pude recorrer las 6 manzanas hasta llegar hasta ahí. Además tengo que subir los tramos de las escaleras de mi departamento y no necesitaba comprar alimentos, así que no salí. El terapeuta nos dice: lo entiendo, siento que fuese doloroso para usted. Parece que el dolor físico fuese una barrera real para el cumplimiento de lo que hablamos la semana pasada.
El paciente nos responde, sí lo fue. El terapeuta nos dice, la semana pasada hablamos sobre lo importante que es para usted sentirse conectado con sus hijos, y parecía que el plan de enviarles cartas con regularidad era bueno para eso. Sé que el dolor fue una barrera de la semana pasada. Me pregunto si sigue pensando que es un plan que merece seguir. El paciente nos dice, en realidad sí, pero no estoy seguro de hacerlo. El terapeuta responde, es una buena observación. Quizás haya otra forma de adquirir los sellos que usted necesita. ¿Podríamos hablar de lo que ocurrió hoy con un poco más de profundidad? El paciente nos dice, supongo que sí. Creo que hoy en día puedo comprar los sellos a través de internet, pero nunca lo he intentado. El terapeuta nos responde, ¿tiene usted acceso a internet? El paciente nos dice, sí. No utilizo el computador muy a menudo, pero puedo intentarlo esta vez. El terapeuta nos dice, bien, hablemos sobre cómo usted podía conseguir los sellos sin subir ni bajar las escaleras, ni pasear de un sitio a otro cuando sienta el dolor. La colaboración. La importancia de la colaboración en la activación conductual está presente en todo el tratamiento. Todo lo que el terapeuta hace en la activación conductual, desde la presentación del modelo hasta la monitorización de la conducta del paciente y el desarrollo de estrategias de activación, se realiza con la colaboración del paciente. Los terapeutas de activación conductual que utilizan la colaboración animan a sus pacientes a adoptar el papel activo durante las sesiones y comparten la responsabilidad con ellos para permitir funcionar juntos como si fuese un equipo. Por ejemplo, en cada sesión los terapeutas comienzan con actitud de colaboración, realizando una lista de aportaciones del paciente a la hora de establecer la agenda de la sesión y terminar con una actitud de colaboración acordando las tareas propias. La antítesis de la colaboración implica que la activación conductual implica la monopolización de la sesión por parte del terapeuta, el forzar una agenda en el otro extremo, adoptar una actitud excesivamente pasiva como respuesta al cliente. El terapeuta es el experto en el tratamiento de activación, mientras que el cliente es el experto en su propia experiencia. Un terapeuta que no sea colaborador no tiene en cuenta esta actitud. Los terapeutas incapaces de asumir una actitud colaboradora pueden fracasar también en la hora de estar abiertos a la influencia del paciente en momentos importantes de la sesión. Por el contrario, los terapeutas colaboradores son sensibles a la conducta del paciente y modifican las reglas en la intervención no adecuada. No hacer juicios de valor. El trabajo con los pacientes depresivos pueden convertirse en un reto, especialmente cuando los pacientes no se comprometen a conductas planeadas o cuando se manifiestan un cambio insuficiente en su estado anímico. Un ejemplo es lo siguiente. Un cliente llega a la sexta sesión después de haberse comprometido con anterioridad a ducharse en el día. El terapeuta y el paciente habían dedicado gran esfuerzo durante la sesión precedente a diseñar con un cuidado y de forma personalizada al terminar la sesión. Se habían sentido animados porque habían desarrollado un plan de acción factible. Sin embargo, en esta sesión el cliente comunica al terapeuta que había tenido una semana agitada y que no se había duchado ni había salido de la casa después de la última sesión. En estos momentos puede ser fácil caer en la tentación de culpar al paciente porque no avanza, o es posible que el terapeuta exprese frustración hacia el cliente porque no experimenta cambios más o más sencillos. En la activación conductual, por el contrario, dichas situaciones requieren del terapeuta de una respuesta neutra, sin emitir juicios de valor ni reaccionar de manera exagerada ni minimizar la conducta del cliente. Una actitud sin juicios reduce la posibilidad de ser percibido como un individuo que trata a los clientes de forma hostil, degradante o crítica. En cambio, el terapeuta debe mantener el centro de atención en la comprensión de las barreras que hay que cambiar en el panel de trabajo con el paciente para desarrollar los planes de acciones más efectivos. Cordialidad y sinceridad. Un aspecto clave al llevar a cabo la activación conductual es expresar cordialidad y sinceridad hacia el paciente de un momento auténtico. La mayoría de los terapeutas piensan que es fácil experimentar una sensación de cordialidad y un interés sincero con respecto a sus clientes. El énfasis de la sinceridad ayuda a recordar al terapeuta que puede comunicar dichos sentimientos de forma coherente con su estilo general. Sencillamente, el terapeuta puede ser el mismo con los pacientes. Por otro lado, los terapeutas que no conectan con sus clientes de forma empática pueden parecer fríos y poco compasivos. A continuación, te daré un ejemplo de un paciente dado en la situación de cordialidad. Ejemplo número 1. El paciente. Bien,
Acerca de hace 5 meses, mi mejor amiga murió en un accidente de tráfico cuando iba a trabajar. En pocas palabras, me di cuenta de que ella era cuando reconocí su coche en las noticias, porque ese día yo estaba enfermo. El terapeuta: ¿fue una verdadera casualidad que lo hubieras visto por televisión? El paciente dice: supongo que sí, fue terrible. Llamé el teléfono del móvil de mi amiga e inmediatamente un policía me respondió y me dijo que había producido un accidente y me preguntó si yo sabía cómo contactar con la familia de la víctima. El terapeuta: ajá. El paciente dice: aún sigo pensando en los últimos momentos de mi amiga, qué miedo debió pasar. El terapeuta dice: parece que te estás torturando con esos pensamientos repetitivos. En la activación conductual trabajaremos la forma de alternativas de resuminación para que esas cosas te disgusten. Ejemplo número 2. El paciente: bien, hace 5 meses mi mejor amiga murió en un accidente de tráfico cuando iba a trabajar. En pocas palabras, me di cuenta de que era aquella cuando reconocí su coche porque yo estaba enferma ese día. El terapeuta: ajá, percibo tristeza en tu voz, tuvo que ser muy duro para ti. El paciente dice: fue muy duro y aún lo es. Pienso en ella todo el tiempo, no dejo de pensar de ella en sus últimos momentos de vida. El terapeuta dice: me imagino que debe ser difícil pasar por todo esto. El ejemplo número 3. El paciente: bien, hace 5 meses mi mejor amiga murió en un accidente de tráfico cuando iba a trabajar. En pocas palabras, me di cuenta que era ella cuando reconocí su coche en las noticias, porque ese día yo estaba enferma en casa. El terapeuta: vaya, es horrible que una amiga haya muerto de manera de repente, pero qué modo tan terrible de enterarse. El paciente: sí que fue así. Llamé a su teléfono de manera inmediata y me contestó un policía y me dijo qué había sucedido. El terapeuta responde: ¿cómo pudiste asimilar toda esa información? El paciente dice: supongo que me desboroné. Me pregunté cómo se había contactar con su familia. Yo sabía que el nombre de su madre y me imaginé todo lo que tendría que hacer con su móvil. El terapeuta nos pregunta: ¿estuviste sola todo ese tiempo? El paciente nos dice: sí, estuve sola. No pensé llamar a nadie. Supongo que la policía estaba ocupada con el accidente que no tuvieron la oportunidad de recorrer toda la agenda del teléfono de su móvil. Ni siquiera pude recordar el nombre de su madre, aunque lo sabía. En lugar de llamarles, lo hizo la policía. El terapeuta dice: no creo que haya nadie tan rápido como para pararse a pensar en esos detalles si se haya estado en un estado de conmoción. El paciente dice: todavía pienso en sus últimos momentos de vida, qué miedo debió pasar. El terapeuta dice: por supuesto, es una reacción completamente natural. Aunque estos ejemplos son solamente ilustrativos, hemos de observar ejemplos parecidos en conducta terapéutica. En el último ejemplo, muestra una forma intencional de cómo el cliente aporta más detalles. Cuando el terapeuta es realmente cordial, es más probable que el cliente se abra. Es más fácil confiar en alguien que da la impresión de ser justificadamente afectuoso que en alguien frío o distante o que parece estar fingiendo. El sentimiento de cordialidad hacia el cliente o hacia el paciente puede ser un reto en algunos momentos, incluso para la mayoría de expertos terapeutas. En dichas ocasiones, a menudo sugerimos que los clínicos vuelvan al modelo básico de tratamiento y a la conceptualización del caso, y que se hay que preguntar por aspectos informales o importantes del contexto. También puede ser de utilidad la práctica de no emitir juicios de valor y mantener un enfoque de resolución de problemas. Cuando nos encontramos con un cliente especialmente desagradable, hostil o que de algún modo supone un desafío, el terapeuta puede recordar el proceso vital que condicionó al cliente para actuar de esa manera. Posteriormente, el hecho de recordar a los clientes que se supone un reto ven a su vida es difícil. Puede aumentar la paciencia o la empatía con el terapeuta. Cuando el paciente reta al terapeuta de forma repetitiva, no realizando las tareas o no comprometiéndose con el todo en la terapia, el terapeuta puede formar parte de la resolución del problema con una actitud de curiosidad por las eventualidades que influyen en la conducta del cliente. Finalmente, el contar con el apoyo continuo de un equipo de consulta puede ser inestimable a la hora de mantener la cordialidad y la sinceridad con respecto a los clientes, incluso cuando los avances sean lentos. Trabajar para reforzar los informes o ejemplos de conductas adaptativas en la sesión. Los clientes pueden dar muestras de una conducta adaptativa en las sesiones en una amplia forma o diversidad.
Algunos clientes llegan a las sesiones bien preparados para informar verbalmente sobre los pasos activos que han dado durante la sesión precedente. Pueden informar sobre el diario de tareas o una conversación acerca del compromiso social, el ejercicio, el trabajo o las tareas domésticas. Quizás otros pacientes puedan manifestar una mejoría en la conducta adaptativa durante la propia sesión, realizando en aquellas cosas que evidencian un aumento de la actividad y del compromiso por el momento. Por ejemplo, un paciente que normalmente se mira los zapatos durante la sesión podría ponerse de derecho y establecer un contacto visual con más facilidad. No hay una receta para la forma de reforzar con éxito los informes o expresiones de conductas adaptativas. El refuerzo es complicado, solo sabemos que una consecuencia o recompensa ha servido como refuerzo cuando apreciamos el aumento de la conducta que se pretendía. De este modo, el terapeuta debe hacer condiciones basadas en su experiencia clínica, en su conocimiento del cliente concreto y en aquello que parece reforzar el cambio positivo. Para la mayoría de los clientes, las alabanzas, el entusiasmo sincero o la parte por parte del terapeuta son refuerzos significativos. Supervisar la tabla de actividades del cliente dirigiéndole expresiones como vaya, es terrible o incorporándose cordialmente son formas de reforzar al cliente. Por ejemplo, un paciente que haya permanecido inactivo dijo que había ido al mercado a comprar productos frescos y el terapeuta respondió con verdadero interés y curiosidad. ¿Es un cambio en ti del hecho del mercado? ¿Fue difícil? ¿Cómo pudiste hacerlo? Con esa respuesta, el terapeuta manifiesta que percibe el cambio, que reconoce que este cambio supuso un esfuerzo por parte del paciente y que comunica la importancia de este paso a través de preguntas abiertas. El punto clave es que el terapeuta permanezca alerta de forma más constante ante los informes o expresiones de conductas adaptativas y a continuación responda a ellos de manera sistemática, de modo que aumente la probabilidad de que el cliente continúe de manera positiva y el terapeuta experto no deja de pasar desapercibido. Cualquier informe o expresión de conducta adaptativa es una oportunidad que el terapeuta refuerce dicha conducta.